Mis estimadas amigas y amigos, seguidores del profe licenciado, el día de hoy nos engalanamos en este martes con el profe licenciado, teniendo a un gran amigo y a un gran jurista, nuestro amigo Jorge Arturo Porras Gutiérrez. El día de hoy vamos a hablar de un tema importante y sumamente interesante en los tiempos en los que vivimos, y que es la responsabilidad patrimonial del Estado. Ahorita vamos a ir desmenuzando de qué trata toda esta situación, gracias a nuestros patrocinadores Rocasa, empresa de seguridad privada de aquí de la ciudad de León, Guanajuato, y le mandamos un saludo grande y afectuoso a nuestra licenciada Angélica Molina hasta Villagrán, Guanajuato, con todo el cariño. Las preguntas, comentarios, sugerencias, aclaraciones, propuestas, chiflidos, aplausos o mentadas de madre nos las mandan por correo electrónico o nuestras redes sociales, nos mandan un mensajito, ya que esta sesión, por compromisos previamente adquiridos, pues obviamente es videograbada, está grabada. Y cualquier duda, sugerencia, comentario, ya saben, nos las hacen ahí en nuestras redes sociales. Quiero empezar agradeciendo la presencia de nuestro maestro Jorge Arturo Porras Gutiérrez el día de hoy. Voy a hacer un muy breve, dentro de lo que cabe, como dijo la recién casada, un breve resumen de su currículum, porque si lo leyera puntual, pues obviamente nos llevaríamos toda la hora, pero voy a hacer un breve resumen. Nuestro amigo Jorge Arturo Porras Gutiérrez es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Guanajuato. Se tituló con la tesis El crédito quirografario de la banca y obtuvo obviamente su título profesional y su cédula en consecuencia. Tiene un curso de especialización judicial por el Instituto de la Judicatura Federal, una especialización de justicia federal para adolescentes impartido por también el Instituto de la Judicatura Federal. Estudió la maestría en Derecho Fiscal en la Escuela Libre de Derecho de Puebla, resultando exento de examen dado su promedio general. Se hace una pistola en el conocimiento, señoras y señores. Ha impartido y ha recibido un sinfín de cursos en diversas materias, sin dejar de lado siempre el ámbito constitucional. Es capacitador de jueces, de abogados litigantes, de abogados laboralistas, de muchas personas en materia de derechos humanos, en el sistema penal acusatorio y en el ámbito laboral. Y tiene de verdad conferencias para dar y regalar, señoras y señores. Aquí casi que nos encontramos ante una eminencia de nuestro derecho y obviamente mexicano. Entre otras actividades académicas, ha sido docente en la Escuela Libre de Derecho de Puebla, en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, en la Universidad Autónoma del Estado de México, en la Universidad Ius Samper, en la Unitec, en el INDEPAC, en el Colegio de Contadores Públicos de Querétaro. Es formador en materia de amparo, procedencia e incidentes de jueces civiles, familiares y mercantiles, en la Escuela de Estudios e Investigación del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Es también profesor en la materia de amparo penal, en la maestría en justicia penal, también impartida por el Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Es profesor en la maestría de Derecho Procesal Judicial, también de nuestro Poder Judicial del Estado. Formador de jueces laborales en esta escuela del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, entre muchas otras tantas. También juez y ex magistrado federal. Uno de los impulsores también o promotores de los amparos para que los niños pudieran ser vacunados contra el cobicho que tanto nos ha asolado. Y reitero, si leyera su currículum completo nos llevaríamos toda la hora. Por eso, en breve resumen, este caminar en el ámbito jurídico, como litigante, como docente, como funcionario y sobre todo como persona y amigo. Mi estimado Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos en este martes con el profe licenciado. Muchas gracias. Gracias aquí a mi buen amigo por esta invitación que seguramente la pasaremos muy bien. Lo del currículum sobra, la idea es compartir y departir aquí. Estoy muy contento, muy honrado de poder platicar con este auditorio y espero que no sea la primera vez que tenemos esta oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Seguramente van a ser muchas porque de acuerdo a lo que nos vayamos platicando, verás que nuestros seguidores
poquitos, 5,000, 6,000, aunque fueran 15, van a estar muy gustosos. Mi estimado Jorge, sabemos que el Estado es una figura gubernamental en México como en muchos otros países, pero que el Estado y sus funcionarios en su caso no están exentos de alguna responsabilidad civil, administrativa, incluso hasta en materia penal. El actuar de las instituciones y de los funcionarios implica obviamente una responsabilidad del Estado hacia con el ciudadano. Dinos en términos generales para ir abriendo boca, ¿qué podemos entender o qué debemos de entender por la responsabilidad patrimonial del Estado? Sí, gracias, Ricardo. Tenemos el Estado en su organización y para su conducción necesita de representantes, necesita de una división de poderes en donde tenemos pues estos tres órdenes del legislativo, el judicial y el ejecutivo. Estos tres órdenes pueden tener responsabilidad, es decir, nosotros como ciudadanos, como ciudadanas, podemos reclamarles actividades irregulares. ¿Sí? Representante, dejando de fuera al poder legislativo, sí podemos atribuirle este tipo de responsabilidad cuando el representante comete un error administrativamente que nos afecte. Y este error de la autoridad que nos afecta debe ser un error de carácter administrativo. Y por eso la responsabilidad patrimonial del Estado recae por antonomasia en el Poder Ejecutivo. Hablando en palabras llanas, pues hablamos del presidente de la República, gobernadores, presidentes municipales y todo lo que se ramifica del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo. Y en relación con el Poder Judicial, tenemos una subespecie de responsabilidad que es lo que conocemos como la responsabilidad por error judicial. Ok. En lo que hace al poder en órganos autónomos, tenemos responsabilidades también básicamente en relación con la fiscalía. La fiscalía suele tener errores que también le podemos reprochar en determinadas fases de su actuación y respecto de acciones, omisiones en investigación. Okay. Entonces tenemos esto y esto lo podemos traducir en aspectos económicos, en responsabilidad moral e incluso en disculpas, en disculpas públicas. Ok, a ver, es importante que sepamos de esos tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. El legislativo, es decir, diputados y senadores, no entran ahí. ¿Por qué básicamente los excluimos? ¿O por qué en contra de los diputados y los senadores no podemos reclamar algún daño o a lo mejor algún error, como se dice, en alguna creación de la norma? ¿O por qué a ellos no? Porque la actividad que desarrollan los diputados, las diputadas, senadores y senadoras es una actividad de tipo legislativo, es decir, ellos crean normas, no desempeñan actividad administrativa. Y en ese desempeño de actividad administrativa, ellos gozan, de acuerdo a la doctrina jurisprudencial, de un ámbito muy amplio de libertad de configuración legislativa. Ellos deciden qué se legisla y cómo se legisla. ¿Se pueden ellos equivocar? Sí. ¿Y cómo le decimos, legislador, te equivocaste? Cuando su actividad fue inconstitucional. Decido legislar de esta manera y lo hago en contra de lo que ordena la Constitución, sí se lo podemos reprochar, pero este reproche que le hacemos al legislativo se lo hacemos a través de medios de control constitucional, por antonomasia, juicio de amparo. Y el juicio de amparo no tiene una sanción, un resarcimiento económico para quien fue afectado, para la parte quejosa no lo tiene. Digamos, ninguna autoridad está exenta de control. Para el Poder Legislativo, ¿cómo se lo reclamamos? Le decimos, esta ley que hiciste es inconstitucional. Y en estos terrenos, pues por ejemplo, hoy que vemos si le podemos decir traidor o no traidor a la patria, en una acepción general, no desde el terreno del derecho penal, claro. Desde el derecho penal también está algo complicadito, sí. También tendríamos ahí dos facetas, es decir, el legislador que votó en contra de la reforma, decir, yo lo que quiero es que se conserve la Constitución,
Ya, No quiero alterar una cláusula de la Constitución que si la altero implica una modificación y la contrapartida, el otro grupo legislativo que diga, necesitamos ajustar la Constitución para que tenga este avance. Entonces, incluso en esos temas, ni siquiera pudiéramos reprocharle a quien vota a favor o en contra, claro. porque ellos lo ven desde la perspectiva de necesitamos conservar la Constitución porque estas cláusulas, diría Carl Smith, son cláusulas pétreas que no las puedo mover. Si las muevo, le doy al traste a la Constitución. Y ellos hablan desde el punto de vista del artículo 136 y quienes digan necesitamos remodelar la Constitución, los neoconstitucionalistas, necesito cambiarla. Entonces, hasta en ese punto, pienso que no pudiéramos atribuirles responsabilidad a nuestro cuerpo legislativo. Básicamente es como una acción preventiva, ¿no? O sea, si yo modifico una ley, o en este caso la Constitución, pues obviamente va a causar un perjuicio no solamente a los ciudadanos, sino incluso a las entidades federativas. Entonces, el legislador dice, ahí no modifico nada a manera de prevención, digámoslo así. Ya en ejecución, entonces, es donde sí empezamos a ver lo que tú nos mencionas como errores, ya sea administrativos, y hablamos del error judicial, y hablamos del error que comete pues la fiscalía al momento, por ejemplo, de ejecutar sus investigaciones. Vayamos por pasos. Ya eliminamos el legislativo, ahora vamos a ver uno de esa rama judicial y uno de esa rama del ejecutivo, de quien depende la fiscalía. Sí. ¿Por cuál te gustaría empezar a explicarnos? ¿El error judicial o el error de las fiscalías, por ejemplo? Empecemos con el error judicial, Bien. por favor. ¿Qué podemos entender? ¿O qué debe de entender la gente que es un error judicial? ¿Se equivocó el juez? ¿Le embarró? O sea, ¿cómo le podemos Sí, clarificar gracias. eso? Las personas juzgadoras naturalmente toman decisiones, resuelven asuntos, resuelven conflictos y en esta resolución ellos se pueden equivocar. Claro. Se pueden equivocar de maneras que se solucionan y que no les implican responsabilidad. ¿Cuándo no le implica responsabilidad a la persona juzgadora? Cuando interpreta mal una norma. Ok. Pues, la interpretó mal y las normas están sujetas a interpretación. Cada persona juzgadora le da un enfoque dependiendo qué metodología lleve a cabo para interpretar. Digamos, ese tipo de error se soluciona mediante los medios ordinarios y extraordinarios de impugnación, como son los recursos o el juicio de amparo. Y siempre y cuando, si se le modifica ese criterio, pues el juzgador cambie también su criterio, Sí, ¿no? ya hay jueces que dicen, este es mi criterio, no me importa lo que diga la superioridad, yo me sigo porque este es mi modo. Ahí ya le implica una responsabilidad, pero una responsabilidad de tipo disciplinario. Ok, ya al interior de la institución. Llega su consejo de la Judicatura Federal, por ejemplo, para los juzgadores federales, Ajá. el consejo que tenemos en el Estado, y decir, estás cometiendo esto ya como una manera de rebelión. Ya todas las instancias superiores te han dicho que no es así y tú insistes en tu interpretación, entonces estás incurriendo en falta de profesionalismo. Y por esa razón lo sancionan, pero ya es una sanción interna. ¿Qué sanción puede tener una persona juzgadora en este error judicial? Digamos así es, cuando resuelve en contra de las constancias del expediente, Ya. cuando resuelve en contra de norma expresa aplicable y cuando resuelve contra jurisprudencia obligatoria aplicable. Okay. Tendremos tres supuestos entonces. Tres supuestos. Entonces, no, como hago que no vi el expediente, me brinco una hojita y esa hojita tenía la respuesta, ahí ya estás en problemas. Okay. Tengo esta norma y esta norma es clara que la tengo que aplicar y no la aplico. O este asunto se debió resolver conforme a esta dinámica porque hay una jurisprudencia nacional o interamericana que me dice así se resuelve. Y obligatoria. Y obligatoria naturalmente. Ajá. Y la persona juzgadora dice, pues no me late la jurisprudencia y de plano he visto casos donde dicen, a pesar de que la jurisprudencia dice esto, pues no, yo tengo otro criterio. Exacto. Y en ejercicio de mi independencia judicial tomo esta decisión. Pero eso entonces está mal hecho. Eso está mal hecho y esta ya es una responsabilidad que encuadra en error judicial. Okay. Aquí sí le podemos decir, persona juzgadora, necesitaba resolver así, rompiste la legalidad, porque la legalidad y mi certeza jurídica era, este asunto se resuelve así. Es más, yo estoy contento echando
campanas al vuelo, diciendo, aquí no hay manera de perder. Ajá. Y de repente me encuentro con la sentencia donde el juez diga, me importa una sombrilla la jurisprudencia, porque yo pienso de otra manera. Entonces decimos, juez, te equivocaste. Sí. Lo arreglo a través del recurso, lo arreglo a través del medio de impugnación, si lo tengo. Pero ¿qué pasa cuando lo dice el tribunal que tiene la última palabra? Ajá. Léase tribunales colegiados de circuito. Exacto. ¿Qué hacemos ahí? Porque ahí ya no le podemos pelear al tribunal colegiado. Decirle, tribunal, esta resolución debió salir en otro sentido, porque hay esta jurisprudencia, porque hay este criterio de la Corte Interamericana, y tú ni lo dicen los jóvenes, ni lo topaste. Exacto, ni lo viste. Pues, ni lo vi, o sea, o lo vi y me importó un cacahuate. Exacto. O sea, le podemos decir, hay error judicial. Y el error judicial es plantearle, en este caso, a la autoridad que se encarga de la disciplina de los tribunales federales, Consejo de la Judicatura Federal, a través de la unidad de investigación de responsabilidades administrativas, la UJIRA, como se le conoce, que a cualquier juzgador federal que le digan, la UJIRA está encima de ti, le significa, ya me acabé. Ya miedo. Digamos, es el equivalente a la Subprocuraduría de Investigación de Delincuencia Organizada. Tenemos acá. Dato curioso, el titular de la UJIRA es quien fue también titular de la Subprocuraduría de Delincuencia Organizada. Okay. Dato curioso. Muy bien. Vamos con esta unidad y decimos, hay responsabilidad administrativa de esta persona juzgadora. ¿Por qué? Porque no vio estas constancias, porque no atendió a este artículo. ¿Por qué? Porque no atendió esta jurisprudencia. Una vez que se llega a la determinación, esto es una responsabilidad híbrida entre actividad administrativa y actividad jurisdiccional. La unidad dice, es cierto, te equivocaste, y le sigue el camino del procedimiento de responsabilidad a la persona juzgadora y te dice, aquí tienes tu dictamen. Sí se equivocó. Pero ¿y la resolución? Y con esa resolución, entonces yo ya lo pido ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, establece mi indemnización. Pero la resolución, por ejemplo, no se cambia. Si a una persona la condenan en primera instancia, hace la apelación, pues se la apela, se va hasta el amparo y le dicen en el amparo, no te lo concedo. Y fue condenado a 15 años de prisión. Esa sentencia no cambia. La sentencia por la responsabilidad del error judicial no cambia, pero sí nos sirve como antecedente, porque ya lo tenemos reconocido por la institución, que se equivocó el tribunal y esa sentencia no la puedo cambiar. Tenemos la antesala perfectamente planchada, diríamos, para una responsabilidad al Estado desde la perspectiva de la justicia interamericana. Y ahí entonces, ¿qué daño le resarcirían? ¿Los 15 años que esté en prisión? Se le tiene que resarcir todo el tiempo toda la afectación, la expectativa de vida, el plan de vida. Desde luego vemos la honra, el prestigio, el plan de vida que pudo tener esta persona y que se trastornó, se arruinó. Los que están a su alrededor, hijos, culpa, esposa. Las víctimas indirectas, que son sus familiares, y pues las indemnizaciones que tiene que llevar a cabo el Estado. Y eso se tiene que hacer. Disculpa, decir, estás en la cárcel, pero lo cierto es que no debería de haber sido. ¿Cómo lo podemos llevar a la perspectiva penal? Pudiéramos, el Código Nacional nos lo permite, decir, ya tengo sentencia, pero resulta que viene esto, y pues obtener una libertad. Okay. O sea, digamos, podemos ir a la cuestión de la justicia interamericana para una condena severa ya a nivel Estado, que nos implique todo esto. Y podemos intentar desde la perspectiva del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es de los últimos artículos, donde vemos este reconocimiento. O sea, ya un reconocimiento de inocencia, como un recurso ya extraordinario, digámoslo así. Extraordinario. Cambiaron las cosas. ¿Por qué? Exacto. Porque la UJIRA dijo, el tribunal se equivocó. Ya. Entonces, si el tribunal se equivocó, no hay responsabilidad, no hay delito, o no sé qué es lo que no haya, pero una de estas dos no hay. Ok. Y entonces ya le implicaría a la persona sentenciada la posibilidad de acceder a un reconocimiento derivado de que la UJIRA dijo se equivocó el tribunal. Exactamente. Y al margen de los reclamos económicos que se pueden realizar y que implican una responsabilidad de daño moral. Ya. Y en la responsabilidad de daño moral, pues aquí depende muchísimo de cómo lo manejemos ante el perito en victimología, que nos puede llevar
Pues de 4 millones hasta donde alcance la imaginación. Exacto, como en su momento, por ejemplo, este asunto emblemático, ¿no? Del Mayan Palace, donde se le condenó, al final de cuentas es un particular, pero en la similitud, ¿no? Sí. Entonces esto es un procedimiento ante el propio Poder Judicial, ya sea federal, ya sea estatal. ¿Qué se necesita para poder iniciar un proceso así por un error judicial? Lo que necesitamos pues son el expediente, Ajá. llevar el expediente, decir, por ejemplo, no, en esta sentencia no se atendió a esta constancia. Pues vamos a llevarle copias de todo el expediente. Okay. Teníamos estas constancias y de acuerdo a esas constancias no vio el tribunal estas pruebas. Ya. Obviamente violó mi derecho constitucional a la prueba, no vio esta prueba. Ya. Le faltó verla. De plano, como si ni existiera. Tenía un buen testigo de coartada, como se le conocen, Sí. y no lo vio. Se le hace como una relatoría, pues, como si estuvieras casi Sí. redactando un amparo, Sí, ¿no? Y se no le lo vio. informa de todas las circunstancias Y que ves ahí. este es un error de resolver contra constancias. Ok. Entonces, de esta suerte es lo que le reprocho. Sí, uno de los tres supuestos, Uno de los contra tres supuestos. constancias, contra jurisprudencia, y el otro era contra qué? Contra ley aplicable. Contra ley, norma expresa exactamente. Ok. aplicable. O bien decir, este asunto se resolvió así, te llevó copia certificada de todo, y era aplicable este artículo. Y este artículo el tribunal hizo como no existiera. Hace poquito, la semana pasada de hecho, me pidieron la asesoría de un asunto, de una audiencia, donde no había visto yo un juez tan, ¿cómo pudiéramos decirlo? Tan libertino Ajá. con la aplicación del derecho. Ocupo la palabra libertino porque yo con mis amigos tengo este tipo de charlas y en los amigos pues se vale no fundar y motivar. Sí, entre los amigos, sí. Entre los amigos se vale no fundar y motivar. Exactamente. Pero este compañero juzgador no es del estado de Guanajuato, es de otra entidad federativa, digámoslo así, de Timbuktu. De Timbuktu o de Tangamandapio. Es que Tangamandapio igual sí tiene jueces. Ah, no, sí es cierto, eso de que existe, existe, ¿verdad? Mejor vamos a hablar de Timbuktu. De otro lugar. De otro lugar de mi imaginación. Bueno, este juez imaginario, en valoración de pruebas, demostrada la ruptura a la cadena de custodia, Ajá. demostrado el hecho de que no se respetó el principio de mismidad, porque una prueba de carácter tecnológico, resuelve y dijo, por ahí hay un artículo del Código Nacional de Procedimientos Penales, no me acuerdo cuál es, dice, muy curioso ese artículo, dice, pero pues no nos vamos a meter en esto, porque si hay un artículo que dice que se puede, pues no sé, que se puede violar la cadena de custodia, le doy valor. Y si hay un artículo que dice eso, desde luego, que el Código Nacional de Procedimientos Penales dice, pero dependiendo de las etapas, claro, y dependiendo también del grado de ruptura, y desde luego si estamos hablando de prueba perfecta, prueba imperfecta o de prueba ilícita, o sea, exacto, claro, prueba directa, prueba indirecta, sí, exacto. Pero el juez dijo, por ahí. Por ahí, bueno, por pues ahí encuéntrelo, ¿no? Sacude el escritorio a ver si sale ¿Cuál es? ¿Dónde anda, no? Cuestiones que tenemos de argumentación. Por ejemplo, a mí no me gusta decir se desprenden las manzanas de los árboles, pero los argumentos no se desprenden, ¿no? Ya cuestiones de carácter lingüístico. Tienes acceso fácil, sí, específicamente. Platícales dónde podemos encontrar esos viernes de jurisprudencia que salen, que son sumamente interesantes e importantes. En la página de la Suprema Corte, que es www.scjn.gov.mx, le pican ahí en ese clic y ahí les va a aparecer semanario. Le pican en el semanario y luego hay uno que dice tesis semanalmente y tesis de 1917 a la fecha. Píquenle donde dice semanalmente. Sí, en el semanario judicial, que son donde se publica. Y en el semanalmente quieren apantallar, le pueden decir, esta jurisprudencia salió a las 10:22 de la mañana. Exactamente. Si se quieren ver así todavía más puntuales. Más puntuales. Y es obligatorio a partir de las 11 de la mañana. Exactamente. Si quieren, para quienes ejercemos privadamente, para quienes ejercemos, pues decirle, ¿la quieres con jurisprudencia ahorita? ¿La quieres con jurisprudencia de ayer? Si se quieren ver así más preparados, el cliente va a decir, pues ponle la jurisprudencia de ahorita. Es decir, había un compañero
en Guanajuato que decía con latín o sin latín, póngale hasta el griego, pero Mi alegato de clausura es a las 12 del día, la jurisprudencia es aplicable a partir de las 11, pum, se le avienta, ¿verdad? ¿Cómo sí. va? De una vez. Entonces, en esas jurisprudencias, cuéntanos en esos casos cómo se encuentra ese error judicial o contra la jurisprudencia. Las sentencias que dictan las personas juzgadoras naturalmente tienen una fundamentación y una motivación. Deben. Deben tener. A veces vemos tristes excepciones. Sí. En este deber de fundar y motivar pues la explicación que debe darnos el juzgador de por qué tomó esta decisión, Ajá. en esta explicación, en esta argumentación que lleva a cabo el tribunal, la persona juzgadora, muchas veces en esta motivación la apoya en jurisprudencia. Sí. Y muchas veces nos encontramos con sentencias tristemente pobres, argumentativamente hablando, porque agarran y pegan 20 jurisprudencias. Uno dice, ¿y esta qué? Pues no sé. Y luego dicen esto, de las anteriores jurisprudencias se desprende y pum, viene el soquetazo. Exacto. ¿Cómo lo desprendimos? Sabrá Dios. Exactamente. Sí. Hay muchos tribunales que tienen, para mí, ese vicio. Hay otros tribunales que van construyendo, bla, 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 y dicen, apoyo mi argumento en esta jurisprudencia. ¿Qué es lo que dice la jurisprudencia? Caray, pues lo que me pusiste antes es lo que dice ahí, exactamente. ¿No? Pero bueno, ya es cuestión de estilo. De estilos. El problema de este error es cuando toda esta motivación, esta explicación que nos da la persona juzgadora, choca con una jurisprudencia. Okay. El asunto debió resolverse así, pero la jurisprudencia, porque la jurisprudencia así lo ordena. Ajá. Y resulta que el juez nos da otra nota. Vamos a hablar de un tema sensible, Ajá. que es de jurisprudencia reciente. Tenemos la violación, el delito de violación. El delito de violación, cuando en la audiencia inicial se resuelve sujetando a proceso a la persona imputada, se le tiene que dictar la medida cautelar oficiosa de prisión preventiva. Así es. Así según el 19. Según el 19. Ahora, ¿qué pasa en los asuntos de violación en grado de tentativa? ¿A estas personas sujetas a este proceso se les debe dictar prisión preventiva, sí o no? De acuerdo a la jurisprudencia, no. Exacto. ¿Por qué? Porque no es un supuesto que encuadra específicamente en el 19 constitucional. Ahora, si una persona juzgadora dice, te dicto prisión preventiva oficiosa porque es violación, y espérame, este es en grado de tentativa. Exacto. Esta persona juzgadora cometió un error gravísimo. Está resolviendo contra jurisprudencia. ¿Y qué efecto, qué daño le está generando a la persona? Prisión preventiva. Prisión preventiva. Incluso contra la propia norma, ¿no? Porque contra la norma, literalmente la Constitución no dice la violación en todos sus grados posibles. Sí, y aquí por el principio de taxatividad que tenemos en penal, no le pongas, no hagas analogías. De hecho, en la jurisprudencia que digo, ¿por qué caramba se dictó? Si el 19 es muy claro, pero pues no resultaba tan claro para algunas personas juzgadoras, ¿no? Entonces tenemos, sería otro supuesto donde no lo puedes sujetar a prisión preventiva porque fue en grado de tentativa. Ya. Resulta reprobable la conducta, no nos gusta esta persona, pues hasta que haya una sentencia, pues no podemos también tratarlo como culpable, ¿no? Desde el inicio, como en el anterior sistema, sí. ¿No? Entonces tenemos un caso de jurisprudencia y donde se le puede reprochar y también donde podemos decir, es una jurisprudencia que salió en la mañana, juez. Y ya obliga. Ya te obliga, porque ahí digo, ya obliga a partir de no hasta que salga en el semanario librito, como lo conocemos, ¿no? Exacto. En el momento en el que sale publicada, que hasta nos dice la hora. Sí, porque es un medio de difusión oficial al final de cuentas, ¿no? Persona juzgadora está así. Exacto. ¿Quiere hacer receso para ir a leerla? Espérame, yo aquí, mientras me voy a echar una coca. Claro. No hay bronca. Sí. No nos esperamos. Yo confío en la integridad de las personas juzgadoras y sé que ante esta situación, igual si piden el receso dirán, voy a revisarlo. Claro. Capaz que lo hago mal. Exacto. Pienso que sí tenemos unas que otras personas que son soberbias, que no lo admiten. No quieren, exacto. Pero quien no lo admite, pues no merece el cargo judicial. Y más vale un recesito de a lo mejor hasta 2 horas, si tú quieres, que valga la pena por conocer ese criterio. Vamos, digo, no todos estamos, ni todos los juzgadores están al final de cuentas
en el día a día, conociendo los nuevos criterios, y es válido que algún juez no o desconozca, vamos, esta última versión o esta última jurisprudencia, este último criterio, y que más vale hacer un receso de 1 hora, 2 horas para que lo pueda a lo mejor leer, analizar, desmenuzar, que provocar todavía a lo mejor una apelación, un amparo, una revisión, ¿no? En su caso, que 2 horas. Sí, sí, entonces este es un ejemplo de jurisprudencia de los que se nos presentan y que, digamos, para no llegar a estos puntos, de acuerdo a lo que comentas, pues vamos a dar oportunidad que vaya, que de una vez, persona juzgadora, te lo hago ver. Exacto. Aquí hay esta jurisprudencia y es el mismo supuesto, pues si gusta tomamos un receso y pues así que vaya Sí, a considerar mi argumento. exacto, mejor. Recientemente también en una resolución dijo un magistrado, reconozco que existe este criterio por parte del tribunal colegiado, lo respeto, pero no lo comparto. Y dices, caray, pues está bien que no lo compartas, pero estás en el circuito, es obligatorio para ti, independientemente de que lo compartas o no, deberías aplicarlo. ¿Sí? Y luego muchos ponen argumentos como para tratar de justificar el por qué más bien me aparto antes de compartirlo, ¿no? O de aplicarlo. Así es, sí, fui persona juzgadora, llegaron varias ocasiones en las que llegué a no compartir como juez de distrito lo que me decían los colegiados, pues me aguantaba, ¿no? Pues Y como magistrado llegó a no gustarme algún criterio de la corte, lo más que decía con los amigos, la corte tiene derecho a equivocarse, ya retomará Exactamente, el rumbo. Pero mientras tanto, Ya recobrará lucidez. Entonces, Efectivamente. Muy interesante, entonces, parecería o mucha gente pensaría que no se puede hacer nada en contra de un juzgador, que no se puede hacer nada en contra de un magistrado, y vemos cómo sí, efectivamente, sí. yo creo que la amplitud de derecho, ¿no? La progresividad incluso de los derechos humanos y de la apertura de estas ramas judiciales han permitido también reconocer que efectivamente quienes imparten, se dice, justicia, también pueden ser en su caso señalados, juzgados, ¿no? Y aquí hablando en el terreno de ya tenemos un juicio, Ajá. la responsabilidad por error judicial ante un juicio no se le puede reprochar al Ministerio Público, Exacto. según criterio de la Corte. Sí, porque es el que decide, ¿no? Sí, entonces ahí al Ministerio Público, si hizo una judicialización indebida, faltaron datos de prueba, alteró una cosa, no se le puede atribuir la responsabilidad por error judicial a la Claro. Fiscalía, porque aquí ya en todo caso estamos ante la actuación de la autoridad judicial. Exacto. Yo le llevé las cosas, el juez dijo que sí, se equivocó, pues ni modo, ¿verdad? Me compró A mi lo paquete mejor, mal hecho. exacto, me creyó, pues con la pena, ¿no? Sí. Y pasamos entonces con este conector, digámoslo así, al error que justamente se le pudiera atribuir a la fiscalía. El que decide, si decide mal, pues nos vamos contra el que decide. Ahora, ¿cómo quien construye, digámoslo así, que es la fiscalía en el ámbito penal, cómo se le podría reclamar algún error en esa práctica o en esa actividad como parte del Estado y perteneciente al Poder Ejecutivo? La Fiscalía desarrolla actividades de investigación, ¿Sí? desde luego esto lo sabemos, y estas actividades de investigación se han catalogado para efectos de esta responsabilidad como actividades de tipo administrativo. Ok. ¿Qué actividades son las reprochables? Las actividades ilícitas. Las actividades administrativas ilícitas. Ilícitas. Y en la ilicitud, pues en el sistema tradicional teníamos muchísimas actividades de investigación ilícitas. Digamos, sí. Prácticamente era la regla. Sí. Si lo haces ilícito, estás actuando bien. Si lo haces lícito, no sirve. Aplicaban el de por qué no eres un MP normal. Exactamente. Sí, esto lo puedo decir y ustedes pueden revisarlo. Tenemos tesis, jurisprudencias de la séptima y octava época que decían, no importa que no haya habido orden de cateo, no importa Exacto. que haya habido tortura, no importa que no se hayan respetado estas reglas. Sí. ¿Por qué? Porque antes decíamos, la confesión es la reina. ¿Y cómo se obtuvo? Pues así como dice el chiste, que el maestro Ricardo es mejor que yo, que para eso soy conejo, soy conejo. Exactamente. Entonces, Sí. teníamos esta en el sistema tradicional.
No importaba que fuera una actividad de investigación ilícita. Sí. Hasta la validaban los tribunales del Poder Judicial de la Nación. Decían, en todo caso, voy a pelearte con el policía. Oye, ya me Pues sí, dieron pero ya con estoy todo. atorado. Sí, ya estoy aquí en la cárcel. Yo si le canto un tiro al policía no me van a dejar, ¿verdad? Sí, y tesis de este circuito. Había tesis del 16º circuito que avalaban esa actividad administrativa irregular. Gracias al sistema acusatorio, ya le podemos reprochar actividades administrativas irregulares a la fiscalía. Y la actividad administrativa irregular, pues desde luego es la que se refiere a la investigación. Concretamente, ¿dónde todavía sigue el Ministerio Público incurriendo en esto? En las pruebas ilícitas, cuando hay violación a derechos fundamentales para la obtención de pruebas. ¿Cómo se hace eso? Por ejemplo, que ingrese a un domicilio sin orden de cateo. Okay. Es una actividad ilícita a todas luces. Que hay una tesis reciente, muy reciente, donde habla de qué puede hacer un patrullero al detener un carro, que dice invasión de menor grado e invasión de mayor grado. Okay. Y cuando pasa directo del menor al sin hacer la escala de menor a mayor, entonces es una actividad administrativa ilícita. Dice la tesis que comento. Nos detiene un patrullero. Nos detiene, ¿por qué? Porque vamos a exceso de velocidad. Nos detiene, ¿por qué? Porque como que vamos zigzagueando, pues que me viene en ebriedad o qué pasa, ¿no? Nos puede detener. ¿Qué tipo de revisión nos puede hacer? Okay. Decirnos, muéstrame tu licencia. Muéstrame tu tarjeta de circulación. Para identificación. Para identificarte. Ajá. Si quedó en el hecho de, señor, usted se pasó un alto, ponme mi multa. La infracción y vámonos. Sí, señor, a ver el alcoholímetro, viene usted en estado de ebriedad, pues ya también las consecuencias administrativas de mi ebriedad. Pero no se puede brincar directamente a abrir el vehículo a la invasión de mayor grado. Y detenerte. Basada en la famosa actitud sospechosa que encontramos en todos los benditos informes policiales. Curiosamente. ¿no? Curiosamente, todos somos sospechosos. Y para detectar las sospechas, creo que de las sospechas irrefutables, las de las mamás. Eso sí, la mamá sabe cuando hay algo muy sospechoso. Al menos yo nunca me libré de andar sospechosito por parte de mi madre. Efectivamente. Y los policías en muchas ocasiones argumentan, ¿no? o mal utilizan determinados términos como para tratar de salvar la actuación. Y eso justamente es lo que está mal, ¿no? Sí, entonces dice en esa tesis, ¿y cuándo consideramos sospechoso a alguien? Consideramos sospechoso, te detengo para revisarte porque cometiste una falta, diste vuelta donde no se podía, te pasaste un alto o vienes manejando muy desordenado, en exceso de velocidad, por ejemplo. Te detengo por eso. Y al momento de detenerte, alcanzo a ver, o sea, que el policía se acerca y a simple vista puede ver que viene con otras personas y que esas otras personas pues están agresivas, señal de algún arma, así que el arma larga es muy visible. Claro. Entonces ahí ya se amerita la intervención de mayor grado. Vas decir, en esa escala de menor a mayor. Y el policía tiene la obligación de ir razonando todo. O sea, no de, lo vi con una actitud sospechosa, lo bajo y le encontré, espérame, te brincaste. Entonces ahí hay una actividad administrativa irregular que le podemos reprochar al policía. Y que debería de considerar y que debe trasminar al Ministerio Público. Al Ministerio Público. Y si el Ministerio Público lo valida, de qué bueno que me trajiste a este mañoso, entonces el Ministerio Público ya va en esta cadena. Ok. Y ahí le podemos decir, te equivocaste. ¿Por qué? Porque pasaste del sospechosito a que ya hoy tengo un proceso penal. Exactamente. Brincamos directamente a un proceso penal por una actividad administrativa irregular que regularmente viene por parte de los policías de seguridad pública, tránsito, que sus actuaciones deben limitarse a revisiones de menor grado, no al punto de te bajo, aseguro carro y hago todo lo que él considera como primer respondiente, ¿no? Lo mismo con agentes de investigación criminal o policías ministeriales, ¿no? Que también entran de acuerdo al artículo 21 constitucional en esa policía en términos generales y pertenecen al Sistema Nacional de Seguridad Pública, ¿no? Sí, entonces esto es
tienen lineamientos de seguridad pública, para la seguridad pública, que deben observar todos nuestros cuerpos policíacos. No observar uno de estos lineamientos es una actividad administrativa irregular, y es una actividad administrativa irregular, además, definitiva. No, ¿cómo lo vas a arreglar? O sea, ya te dieron el golpe, no es así como que, disculpe usted. Exacto. De hecho, la Suprema Corte tiene un cuadernillo, como le llaman, como un cuadernillo de trabajo, que ahorita lo voy a buscar aquí. Ese cuadernillo de trabajo es del 2017, para darles exactamente el dato. Es cuadernillo de trabajo del programa de análisis de criterios jurisprudenciales de los tribunales federales con las autoridades locales involucradas en tareas específicamente de seguridad pública. Y lo ponen como reglas, es del 2017, e incluso me llamó la atención en su momento cuando lo conocí, porque la primera regla es: cuando un efectivo aprecie la comisión de un delito, está obligado a intervenir. Pero la explicación es: si tú lo ves, si no lo ves, si no lo viste, si te contaron, si te dijeron, si esto, lo otro, aquello, la Suprema Corte ha señalado, no lo puedes hacer. ¿Sí? Y esto es algo que básicamente ocurre todos los días, ¿no? Es decir, lo hacen sin tener o sin la facultad de poder hacerlo. Y cuando la fiscalía entonces lo avala, se sube al barco. ¿Es así? Sí, y aquí ya tenemos la actividad administrativa irregular. Vimos que para el caso del Poder Judicial, pues acudimos ante la UJIRA. Ajá. Ahora, ¿a quién acudimos en presencia de policías? Acudimos, por ejemplo, en Fiscalía tiene en el Estado, tiene su órgano de vigilancia, visitaduría. Ajá. Vamos con ellos. Okay. Para las policías, pues vamos con su órgano de control. Es decir, ¿el Consejo de Honor y Justicia? Sí, el Consejo de Honor y Justicia. Tenemos este error por parte de este elemento. Consistió en esto: reconocido el error, puede reconocerlo y decir, ¿sabes? Sí se equivocó mi policía, las sanciones a los que ha lugar, porque obviamente habrá sanciones, y en este reconocimiento puede venir el pago de la indemnización. Es decir, de una vez, vamos, negocio contigo aquí en cortito, cuando quieras. Porque si nos vamos a tribunales, igual me sale más duro el trancazo. Y más caro, y más tardado, ¿no? Ten tanto y ya ahí muere. Exacto. Puede pasar así. Ajá. Ahora, puede pasar que digan, no, Comisión de Honor y Justicia, mi policía está actuando como lo hace todos los días, no pasa nada, tú eres muy lloretas. Y nos mandan a volar. Puede pasar. Cuando esta respuesta que tengamos de parte de las autoridades que ejercen la disciplina sobre policía, sobre Ministerio Público, las podemos impugnar. Okay. ¿Dónde las impugnamos? Tenemos un juicio diseñado al respecto, un juicio de responsabilidad patrimonial que lo presentamos ante la sala especializada en la materia administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa. Okay. Si estamos hablando del Estado, pues vamos ante esta sala. Okay. Si hablamos de la Federación, lo presentamos ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Muy bien. Y ahí pues ya viene esto, por ejemplo, si me contestó que sí, pero no me indemnizó, mi concepto de nulidad es: no me indemnizaron o no estoy de acuerdo con la indemnización. Okay. Y esto es lo que se ventila: o no reconoció la responsabilidad, entonces pido la nulidad de esa falta de reconocimiento, que se reconozca. Y una vez reconocida, pues ahora sí que todas el resarcimiento a que haya lugar, que puede ser la disculpa, que puede ser el pago de los daños y perjuicios y el pago de la responsabilidad por daño moral. Okay. Y es aquí donde las cantidades pueden volverse interesantes. Sí. Pero aquí, a diferencia del amparo, que el juicio de amparo no tiene este carácter resarcitorio, aquí sí tenemos ese resarcimiento hasta el punto de vista del daño moral y de las víctimas indirectas, que pueden ser familiares. En esa responsabilidad, básicamente es una responsabilidad administrativa en el universo, digámoslo así, pero clasificados como esos errores en particular. Sí. Ahora, ¿cuánto tiempo tiene la persona como para promover este tipo de cosas? Quiero pensar que es diferente tanto en el ámbito judicial como en el ámbito policial o de fiscalías. ¿Hay algún tiempo? ¿Cómo se lleva a cabo esto?
Tenemos un año después de que recibimos la respuesta Ok. de la unidad de control, digámoslo así, de control disciplinario, Ajá. del organismo que haya cometido la falta. Tenemos un año. Ahora, ¿cuánto tiempo tenemos? Porque este es un Para dato muy, iniciarlo. muy importante. Para iniciar la Ajá. queja, el término por regla general son 6 meses. Ok. Habrá casos de los que sean menos, pero hablando en el que nos causa mucho problema, que decimos aquí ya cómo lo arreglamos, Ajá. la responsabilidad del Poder Judicial de la Federación son 6 meses. 6 meses. 6 meses. Ahí sí, si llegamos después de 6 meses, el Consejo nos va a decir, ya no está el tiempo. Perdiste tu derecho. Y si no tengo una respuesta, ya no puedo llegar al tribunal, pues el tribunal me va a decir, pues ¿a qué vienes conmigo si no le pediste primero la responsabilidad al Poder Judicial? Y eso tendría que pasar, por ejemplo, en un amparo directo, si es negado, pues tienes la posibilidad de recurso de revisión, pero también puede ser desechado ese recurso de revisión. Entonces, hasta ese momento es que podrías ir a esta unidad, que podría ser esta que unidad. ya agotaste todos los medios de defensa posibles para llevarlo a cabo. Ya acabé. Y hasta la Corte me mandó a volar. Y puede ser que la Corte me mande a volar de acuerdo a las reformas de junio del año pasado. Ajá. En el primer, o sea, que ni siquiera me abran la puerta. ¿Por qué esas reglas de junio del año pasado, por qué son tan importantes? ¿Por qué son muy importantes? Porque la presidencia de la Corte es la que decide si el asunto es de importancia y trascendencia. Okay. ¿Y cómo lo decide? Conforme a su recto criterio. Antes de junio del año pasado, esa decisión de presidencia se podía recurrir. Okay. Y antes de junio del año pasado, esa decisión tenía un basamento, que era un acuerdo general de la Corte donde decía, para determinar si un asunto es de importancia y trascendencia debes considerar, y daba todo. Ya hoy no tenemos un cuaderno del Pleno que norme el criterio de la presidencia, y hoy no tenemos un recurso ante la decisión de la presidencia. Entonces, la posibilidad de que toquemos la puerta de la Corte y no nos abran, hoy es grande. Y esa puerta se puede quedar cerrada porque no hay recurso. Volvimos a lo de a aquella famosa frase de los peritos de antaño que decían a mi leal saber y entender, ¿no? Entonces ahorita la Corte a su leal saber y entender puede decir efectivamente la puerta sigue cerrada. La presidencia de la Corte decirnos, hoy tenemos un ministro presidente. Exacto. Finales de año, si no me equivoco, cambiamos. La siguiente puede ser una ministra presidenta. No hemos tenido históricamente una ministra presidenta, pero hoy tenemos varias mujeres en la Corte. Que puede ser una ministra presidenta. Entonces, en este sentido que me he ido formando y que me han ido enseñando, sobre todo Angélica, de hablar neutramente, la presidencia de la Corte, y aquí ya incluye la compañera, el compañero y el compañero. Por eso ocupo mucho este tipo de palabras neutras. La presidencia de la Corte podrá decir, no te abro la puerta. Exacto. Y no podemos pelearle porque ya se acabó. Exacto. Y ahí vendría entonces la posibilidad de argumentar el error judicial. De argumentar el error judicial a la UJIRA decirnos no hay nada. Bueno, pues entonces te combato a través del juicio de nulidad tu respuesta, UJIRA. El que no haya nada. De que no hay nada, o sea, claro que hay algo. Puedes tomar otro camino, exactamente. Y ya lo peleamos. Son circunstancias que hasta donde tengo entendimiento, y mi entendimiento no es tan grande, no se han presentado. No ha sucedido, era el punto que iba. ¿Alguna ejemplificación de algún caso o algunos casos que se hayan presentado o que se hayan combatido a través del error judicial? Del error judicial creo que habrá excepcionalmente alguno y creo que se presentan más en el ámbito, por ejemplo, de la Fiscalía, ¿no? Conocemos un proceso de nuestro querido magistrado en retiro, Chucho Ortega, que ahí está justamente trabajando esta parte, ¿no? Sí. Hubo el año pasado, de hecho, la Suprema Corte dijo, el error judicial es por estos tres. Ok. Y este caso que me traes no tiene ninguno de esos tres. Entonces, ¿qué tenemos? Este pronunciamiento de la Corte, donde la Corte dijo que es lo que equivale a la notoria ineptitud. Es decir, eres notoriamente inepto para ser juez si no conoces la ley, si no conoces la jurisprudencia y si no ves el expediente completo. Muy bien. Tenemos este procedimiento de la Corte que dijo, estas tres notas necesitamos para la responsabilidad por error judicial, pero este caso no los trae. Exacto. Entonces, ese que se intentó no se logró porque no
tenía estas notas. Y en el ámbito del Ejecutivo, de la Fiscalía, por ejemplo. De la Fiscalía sí hemos tenido estos fenómenos de responsabilidad. Ajá. Las peleas por la graduación de daño moral es aquí donde la prueba pericial resulta fundamental. Sí lo hemos tenido. ¿Dónde hemos tenido más? Con el Poder Ejecutivo. Los actos de la autoridad administrativa haciendo lo que hace, actos administrativos, perdón la redundancia, pero digamos ahí sí lo tenemos a la orden del día, porque suele ser muy caprichoso y arbitrario el desempeño del ejercicio de la actividad administrativa. Como en algún momento tuvimos, no hablemos de este sexenio, vámonos al pasado, costumbre del actual, la hija del director de la Profeco, no estoy hablando del actual. No, del anterior. Uno por ahí que existió en otro sexenio. La chica le negaron el acceso a un restaurante, se quejó con su papá, papi, no me dejaron entrar al restaurante. Exacto. Y clausuró el restaurante porque no entró la niña. Exactamente. Entonces aquí estamos hablando obviamente de una actividad administrativa sumamente irregular. ¿Por qué te clausuró? Porque mi niña no entró. Exactamente. O sea, no fue porque te encontré cucarachas. No, porque no la dejaste entrar. Fue porque no dejaste entrar a mi niña. Entonces me enojo contigo y te cierro el changar. Exactamente. Y esto propició que este titular de la Profeco, ante el escándalo que se hizo, renunciara. Digo, yo creo que eso deberían de hacer pasado, muchos, ¿no? Hablando del pasado. Pues estaría bien que en el presente copiaran algunas buenas prácticas. Alguna buena práctica de decir, ya me cacharon en la travesura, pues ya me voy. En el aspecto administrativo sí hay tela de dónde cortar. Hay muchísimo. Yo creo que estos puntos de reclamos, digámoslo así, en el error judicial y en el error desde el punto de vista de Fiscalía y de otras autoridades, creo que pues empieza a caminar, ¿no? Que se tienen que hacer los ejercicios, obviamente, y que al final de cuentas puede ser un parteaguas para que las propias instituciones en su momento recapaciten y digan, hey, me estoy pegando demasiado, ¿no? O si en un momento determinado la propia institución hace que el funcionario que se equivocó sea directamente el que haga esa reparación del daño, pues yo creo que ahí sí les va como a caer el 20, ¿no? Sí. Ahora, en cuanto a términos, tenemos un gran problema. Mucha gente toma conciencia del error después del año. Ok. O sea, dice, caray, ¿a poco esto estaba mal? Y exacto. Seguramente cuando nos escuches algunas de las personas que siguen este programa dirán, pues ya se me fue el tiempo. ¿Y ahora qué hago, no? Exacto. Estamos haciendo un ejercicio con un buen amigo de un asunto que ya pasó este año. Ajá. Y lo que estamos tratando de demostrar es que aplican para ciertas conductas administrativas las mismas reglas del Estatuto de Roma. ¿Por qué? Porque en el Estatuto de Roma se prevé que no prescriben las faltas que redundan en actos de lesa humanidad. Okay. Y los ministerios públicos, hablando de quién suele cometer actos de lesa humanidad, les gusta mucho para no perder la buena costumbre. Entonces, estamos tratando de demostrar que la Fiscalía y las policías siguen desempeñando actos que, sin desenmarañar mucho, decimos son actos de lesa humanidad para buscar que no hay prescripción. Okay. O la otra regla que estamos intentando, si esta no fructifica, decir el artículo es inconstitucional. Tú debes dejar la responsabilidad abierta indefinidamente, porque finalmente es una responsabilidad al ente, no a la persona. Exacto. No es al policía que llegó a ejecutarlo, no es al juez notoriamente inepto. Uh-huh. Es en contra de la institución. Exactamente. Y la institución ahí sigue. Y permanecerá. Y entonces estamos buscando desarrollar un reclamo de inconstitucionalidad. Es decir, este artículo que te da término es inconstitucional. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad atípica, no es ni civil ni penal. Es una responsabilidad administrativa. ¿Por qué? Por la manera como se desempeña el Estado. Que yo creo que debería de ser procedente ese Estatuto de Roma, porque a partir de la reforma de nuestro artículo primero en el 2011 y la supremacía de los derechos humanos, y en el 135, ¿no? de la aplicación de los tratados internacionales, pues debería de ser aplicable, ¿no? Y además, atendiendo a ese principio pro persona, si hay una norma que le permite o le provoca un mayor derecho,
por encima de tu norma secundaria, entonces debería de ser aplicable, ¿no? Ojalá no exista ese error Sí. nuevamente. Sí, el problema que nos representa el Estatuto de Roma es que se reformó la Constitución para adicionar en el tercer párrafo del 121, el Estatuto de Roma será aplicable caso por caso. O sea, Sí. no hay un reconocimiento de, Generalizado. como por ejemplo la Convención Americana, Ajá. que está ratificada, ¿no? Acá el 121. ¿Qué podemos alegar respecto del 121? La Convención de Ginebra, que es la que conocemos como el Tratado de Tratados, Exacto. dice, no se pueden alegar prácticas internas ni constitucionales para desobedecer una norma de jus cogens. Y esta es una norma de jus cogens. Digamos, ahí le vamos a ir haciendo desarrollos argumentativos interesantes sobre los que estamos trabajando. El tratado que dice que es obligatorio los tratados, ¿no? Sí, por eso decimos el Tratado de Tratados. El Tratado de Tratados, efectivamente. Pues, es muy amplio el tema, es sumamente interesante. Yo creo que no acabaríamos con ejemplificaciones y de manera particular. El detalle es que ya tienen un poquito de tela de donde cortar para conocer estos aspectos de la responsabilidad patrimonial del Estado y en qué momento se puede llegar a dar. Ya nos aclaró nuestro maestro Jorge Arturo Porras que los que pueden caer en estas situaciones es el Poder Ejecutivo en cualquiera de sus instituciones o dependencias y los poderes judiciales. Descartamos al Poder Legislativo, que aunque muchos quisieran a lo mejor demandar a los diputados y diputadas o senadores y senadoras, o sea, desde ese punto de vista no se puede, ¿no? Mi estimado Jorge, que nos puedas compartir con los seguidores tus datos, dónde te podemos encontrar, en dónde pueden contactarte si tienen alguna duda, alguna asesoría en particular que quieran realizar contigo, que nos puedas compartir, mi estimado maestro. Gracias. Mi número de teléfono es 473-137-0011. Mi correo electrónico juristaporras@gmail.com. Y para efectos de localización aquí en la ciudad de León, el despacho de nuestro querido maestro Ricardo, que si no me sé llegar con el Google Maps, no me sé la dirección, a pesar de que andamos aquí con frecuencia, si nos puedes ayudar con el domicilio. Aquí lo podemos localizar en calle del Fuego número 320 en la colonia Jardines del Moral, en las instalaciones de Servicios Integrales Jurídico Forenses. Antes de retirarnos, mi estimado maestro, un pequeño reconocimiento y agradecimiento por tu participación en este martes con el profe licenciado. Les mandamos un fuerte abrazo, algunas palabras que quieras compartir antes de retirarnos con los seguidores, mi estimado Jorge. Gracias. Pues agradecer la oportunidad de este cotorreo jurídico, que fue muy gratificante. De hecho, no sentí que ya nos hayamos consumido tiempo. Espero que volvamos a platicar aquí y si no, a la luz de alguna bebida espirituosa, que es cuando a uno le salen las filosofías más profundas. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias a ti, gracias a todas y a todos ustedes. No dejen de seguir el martes con el profe licenciado y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, TikTok, Instagram y YouTube, para que vayan viendo el material que subimos. Reiteramos cualquier sugerencia, comentario, aclaración, propuesta, chiflidos, aplausos o mentadas de madre, mándenos un correo, un mensaje. De hecho, esta plática fue a raíz justamente de un seguidor en TikTok que preguntaba si se podía demandar a servidores públicos. Aquí lo tenemos, cumplimos las peticiones y las sugerencias. No se olviden de seguirnos. Nos vemos entonces el próximo martes con el profe licenciado. Les mandamos un fuerte abrazo, que tengan una excelente semana, pórtense bien y cuídense mal. No se crean, al revés, pórtense mal y cuídense bien. Ya saben que más vale prevenir que bautizar. Hasta la próxima. Gracias.